tardes para todos mis amigos de las naciones y para toda la gran familia del Palacio de las Águilas. Es un placer para mí saludarles, bendecirles en el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Tenía tiempo que no pasaba por acá, que no hacía un en vivo a través de estas dos plataformas, como lo es YouTube y Facebook. Pero bueno, aquí estamos por dirección del Señor para compartir con todos ustedes un tema eh, bíblico, un tema de las Escrituras, eh, un tema que considero será de mucha bendición para todos nosotros. Estaremos tratando, eh, el Señor recientemente he estado meditando, eh, bueno, no recientemente, siempre estamos meditando en las Escrituras, en la palabra del Eterno, pero sobre todo en estos últimos años el Señor me ha venido hablando sobre la importancia y la necesidad de replantear la visión. Y dentro de este replanteamiento de la visión, muy especialmente la visión que el Señor me ha entregado para nuestro ministerio, nuestra congregación, el Palacio de las Águilas, dentro, por supuesto, de la función y misión y los objetivos que el Señor nos ha entregado a nosotros como parte que somos, como miembros que somos del gran cuerpo de nuestro Señor Yeshua, de nuestro Señor Jesucristo. La gloria y la honra sean para nuestro Rey. Estamos analizando lo que es el tema del discipulado. Siempre hemos iniciado, tenemos aproximadamente ya casi 24, 25 años ejerciendo el ministerio pastoral, aunque tenemos más tiempo ejerciendo ministerio, pero el ministerio pastoral como tal, como casi 25 años. Y durante todo ese tiempo, por supuesto, hemos desarrollado el tema del discipulado, pero cada vez vemos cómo este tema hoy más que nunca es urgente, es una emergencia que nosotros profundicemos en el discipulado. Pero dentro del tema del discipulado, que es la formación del discípulo, el entrenamiento, la capacitación, y luego el envío, por supuesto, a darle continuidad a lo que es eh, el establecimiento y la extensión del mensaje del reino, ese mensaje de fe y de esperanza que el Señor desea que toda tribu, pueblo, lengua y nación lo reciban. ¿Quién va a discipular? ¿Quiénes son los que están discipulando? ¿Cómo se está discipulando? ¿Qué palabras se le está entregando al pueblo? ¿Y quiénes están siendo enviados una vez que hayan sido capacitados? Por eso quiero tratar con todos ustedes el tema que he intitulado Maestro sin luz. El Señor me dijo, habla sobre este tema. A su en vivo, reúne al liderazgo de la congregación y habla sobre el tema de Maestro sin luz. Por eso doy gracias a Dios por todos los que empiezan ya a conectarse y les pido por favor, si son tan amables y quieren contribuir con este ministerio a que la palabra se expanda, corra y pueda bendecir a otras personas, si ustedes así lo prefieren, puedan compartir el link de esta transmisión con todos sus amigos, familiares, pastores amigos, ministros, iglesias, etcétera. Y de esta manera me estarán ayudando a que el mensaje pueda tocar a otras personas con el solo propósito de bendecir sus vidas. Como siempre me tomo unos minuticos, entre tanto espero y verifico cómo está el audio y que todos puedan estar conectados, por lo menos un buen número puedan estar conectados eh, para así poder iniciar eh, la temática en esta hermosa tarde. Maestros sin luz. ¿Cómo abundan los maestros sin luz? No solamente en esta época, siempre han abundado los maestros sin luz. Siempre han existido, lamentablemente, los maestros sin luz.
Pero bueno, pero tenemos a un gran maestro con una luz, como diría un buen maracucho, con una luz enorme, ¿eh? Que es nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Él dijo, yo soy la luz del mundo y el que a mí viene no andará en tinieblas. Así que bueno, estoy chequeando porque parece que no está saliendo por YouTube. Estoy acá verificando, pero no veo que está saliendo por YouTube. Voy a verificar por acá. Gloria al Señor. Bueno, nos quedamos entonces solo por la página de Facebook. Iniciamos este tema. Antes de continuar, les invito por favor cerrar sus ojitos y bienvenida Yelixa Palmar. Dios te bendiga, Yelixa. Gracias por estar, por acompañarnos en este en vivo. Muchas gracias, Dios te bendiga. Si puedes compartir, Yelixa, este tema, esta transmisión en tu perfil, en tus distintos grupos de contactos de WhatsApp, sería una bendición. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Yeshua, Señor, en esta hora te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, te pido que mientras proclamo tu palabra, oh Dios eterno, tú sanes, libertes, restaures, proveas, oh Dios, eh, milagros financieros en aquellos hijos e hijas que lo estén necesitando en este momento, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua, glorifícate, Señor, en el poder de tu palabra, Señor, para edificación de tu pueblo y para la salvación de aquellos que aún no te conocen, Padre. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Gloria al Señor. Tomándome un cafecito para continuar con este tema. Ok. Recordemos que el título que le hemos dado es perdón, maestros sin luz, maestros sin luz. La enseñanza sin la luz de las escrituras es totalmente un peligro. Repito, la enseñanza sin la luz de las escrituras es un peligro. El rey David, salmista y profeta a la vez, dijo en cierta ocasión, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a todo mi camino. La luz de la palabra es necesaria y es importante en nuestras vidas que ésta siempre esté presente para poder iluminar, para poder ver con total claridad en este mundo que cada vez está siendo más atrapado por la luz, por la oscuridad de las tinieblas, por la oscuridad de la ignorancia, del desconocimiento a lo que Dios ha revelado a través de su palabra. El profeta Isaías en el capítulo 60, versículo 2, nos dice, porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Si algo ocurre en una persona que no tiene la luz de la palabra, que no tiene el entendimiento, que su mente está oscurecida, que no ha sido impactado y libertado de las tinieblas, del error, del engaño, de la mentira, en la cual Satanás ha tenido inmerso a la humanidad en sus distintas generaciones, es la carencia de la palabra de Dios. Cristo dijo en Juan capítulo 8, versículo 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El profeta Isaías en el capítulo 56, versículo 9 en adelante, nos habla de esos líderes irresponsables que en el momento abundaban en Israel. Y te invito a que leas junto a mí Isaías capítulo 56, versículo 9 en adelante. Dice, bestias todas del campo, venid a comer, bestias todas del campo, todas del bosque. Sus centinelas son ciegos, ninguno sabe nada.
Voy a subrayar esta parte. Ninguno sabe nada. Todos son perros mudos que no saben ladrar, soñadores acostados, amigos del dormir. Otra versión dice, todos se la mantienen acostados y son amigos del dormitar. Versículo 11. Y los perros son voraces, no se sacian, y ellos son pastores que no saben entender. Todos se han apartado por su camino y cada cual, hasta el último, busca su propia ganancia. Versículo 12. Venid, dicen, busquemos vino y embriaguémonos de licor, y mañana será como hoy, solo que mucho mejor. Bien, el profeta Isaías está retratando a los líderes de Israel de su época como animales irracionales, como animales salvajes, ciegos por el ego, por el placer y la ganancia personal. Eran motivados por los privilegios o los beneficios que obtenían gracias a su función, a ese establecimiento que el Eterno les dio como pastores de la nación de Israel, en vez de interesarse por el pueblo como tal. Han abandonado su responsabilidad espiritual, así narra el profeta Isaías, y se han entregado al sueño, al placer, a la embriaguez y a la autocomplacencia. Bueno, creo que esto es similar al panorama actual, lamentablemente, en nuestros pueblos, en nuestras naciones. El profeta confronta el peligro de una guía sin discernimiento. O sea, el profeta Isaías, en su exhortación a los líderes de la nación en el momento, narra, deja ver el peligro de guiar, pero sin discernimiento espiritual. Sabemos que la escritura nos dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por eso es que esta guía sin discernimiento espiritual, donde la comodidad reemplaza la comunión y el ruido externo silencia completamente el clamor del Espíritu Santo, es un grave peligro para todos aquellos que de buena voluntad están escuchando, están siendo guiados por estos líderes que lastimosa o lamentablemente han perdido la sensibilidad del Espíritu y el interés de hacer las cosas a la manera del Señor. Carecen de luz en el entendimiento. Este texto no solo revela el juicio divino para esos líderes, sino que también revela el anhelo del Señor, el anhelo del Eterno por líderes que velen con la visión correcta, con un alto discernimiento de espíritu, guiados en esta temporada por el glorioso Espíritu Santo, con entendimiento y con una entrega total, apasionados por la obra del Señor. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo indicándole lo siguiente, le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. O sea, caminar o ejercer el ministerio, sea apostólico, profético, pastoral, evangelístico o de maestro, sin el fuego del Espíritu, sin la dirección del Espíritu, sin el entendimiento y el discernimiento en nuestras vidas, es convertirse en un guía ciego, es trabajar con nuestra propia fuerza. Y ya sabemos que el profeta Zacarías le dice a la nación en el capítulo 4, versículo 6, no es con fuerza, es con mi Espíritu Santo. Por eso es que este es una llamada y al mismo tiempo es una advertencia a levantarnos como atalaya, pero como atalayas despiertos, como pastores que velan con fuego y discernimiento espiritual, voces que no se callan ante la apostasía que ahora mismo está atrapando y está arropando a muchos pueblos, a muchas naciones, a muchos creyentes, guiándoles a un despeñaderos. Así que por eso
esta es una hora crítica, una legión, en esta hora crítica, una legión de maestros se han levantado sin, aleluya, gloria al Señor. Estoy un poquito, parece que el perro del vecino está perturbando un poco, pero bueno, vamos a ver si puedo. Gloria al Señor, gloria al Señor. Tomando un poquito de cafecito. Voy a aprovechar el tiempo para saludar a todos los que se han conectado. Rosa Medina nos dice buenas tardes para todos. Buenas tardes, Rosa. Dios te bendiga. Disculpa la interrupción. Bueno, disculpen todos la interrupción. Estamos en vivo. Son cosas que ocurren. Nilka, Dios te bendiga, hija. Ana, Dios te bendiga, amada hija. Eh, Yuglenis Escalona, Dios te bendiga, Yuglenis. Gracias por estar. Y Yelixa Parma, que aún continúa con nosotros. Ok, continuemos. Les decía que estamos en una hora crítica donde una legión, lamentablemente, de maestros se han levantado sin haber sido encendidos por el fuego del Eterno, por el fuego del Espíritu Santo, sin haber sido capacitados y enviados. Hay mucha gente que no digo que no tengan buena voluntad, pero su buena voluntad está equivocada, que han salido a ejercer ministerio sin haber sido enviados. Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo el Mesías, la Biblia nos dice que Él es el creador y el sustentador de todas las cosas que existen en todo este vasto y profundo universo. Aún así, la Biblia nos dice que Él no vino a la tierra por su propia cuenta, aunque lo sabe todo, aunque es la imagen del Dios invisible. La Biblia nos dice en uno de los versículos más conocidos casi por todos los hijos o los cristianos, y me refiero a Juan 3:16, dice que fue enviado, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió, que entregó, envió a su unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yeshua en su misión dijo palabras como, yo no hago nada por mi propia cuenta, hago lo que el Padre me ha enviado a hacer. Yo no vine a abolir la Torá, vine a hacer que se cumpla. De tal manera que Yeshua vino a cumplir una asignación por el Padre. Yeshua fue enviado por el Padre. Y si Yeshua, siendo el creador del universo, siendo el verbo de Dios encarnado, fue enviado por el Padre y en ese envío caminó en total sujeción a nuestro Padre Celestial, ¿qué será de nosotros? Entonces yo no entiendo cómo algunas personas que solo son llevados y motivados por su buena voluntad, ejercen el ministerio, salen a fundar iglesia o a ejercer cualquier otro tipo de ministerio y sin haber recibido la capacitación, el entrenamiento que se requiere para esto y una vez de ser entrenados y capacitados, son enviados a cumplir con una misión, se les entrega una misión para llevar a cabo eh, 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 lo que forma parte del mensaje de fe y de esperanza o el mensaje del Evangelio. Cuando digo que es necesario ser capacitado, esto va más allá de obtener títulos teológicos, aunque no está mal que tengamos títulos académicamente hablando o teológicamente, por supuesto que no está mal, toda preparación es buena, pero sí es necesario ser entendidos en las escrituras. Daniel en el capítulo 12, versículo 3, dice, dice, ahí se me va, Daniel capítulo 12, versículo 3, es que los perros hoy están, bueno, pues, gloria al Señor. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud a perpetua eternidad como las estrellas en el cielo. El apóstol Pablo también eh, eh,
es un hombre versado en las escrituras y es por ello que el Señor toma a este hombre para llevar el mensaje de fe y de esperanza a los pueblos gentiles. Así que el conocimiento es muy importante que esté presente en aquellos que están ejerciendo el ministerio. Eh, y algunos de ellos llevan títulos, pero no testimonio, letra, pero no espíritu, influencia, pero sin intercesión, sin una intervención espiritual en su vida. Enseñan muchos de estos maestros desde la sombra, mas no desde la luz. Y es que la enseñanza sin comunión no edifica al pueblo del Señor. La enseñanza sin comunión destruye. Y lo más grave es que muchos en las iglesias no han discernido esta diferencia en separar a quienes son guías ciegos y quienes no lo son. Por eso es que no todo el que enseña fue enviado. Escuche bien, no todo el que enseña fue enviado o ha sido enviado. No todo el que habla fue encendido por el Espíritu. Hay voces que afirman, pero no transforman. Hay muchas voces que dicen muchas verdades, pero no causa esa libertad. ¿Por qué? Repito, lo que establece Zacarías en el capítulo 4, versículo 6, dice, no es con fuerza, es con mi Espíritu Santo. Por eso, este tema de los maestros sin luz es una advertencia, más que como alguien de repente lo podría ver, más que una crítica, más que un señalamiento, que no lo es, ni es crítica, ni es señalamiento. Dios nos guarde de señalar despectivamente a nadie, ni mucho menos causar una crítica destructiva. Más bien es una advertencia profética y es un llamado al despertar espiritual, es un llamado a la responsabilidad hacia nosotros mismos, hacia aquellos que estamos pastoreando, que estamos enseñando y sobre todas las cosas una responsabilidad al Eterno que sí nos ha dado dones, talentos y ministerio para, para que seamos nosotros vasos de barros y la gloria y la excelencia y el poder siempre sean de nuestro Señor. Hay quienes se levantan como maestros en esta hora pero caminan sin la luz del Espíritu. Lo diré una vez más. Hay quienes se levantan como maestros de la palabra, pero caminan sin la luz del Espíritu Santo. Enseñan, predican, corrigen, pero sus palabras no encienden el fuego de Dios. Algunos quieren usar métodos o como los gritos, tonos de voces que no tienen nada que ver con la característica peculiar de cada quien, de cada cual, sino que quieren usar ese tipo de estrategia como para encender algo, para manipular las emociones, pero no está el fuego de Dios presente, porque cuando el fuego de Dios está presente, el pueblo de Dios no solamente se anima, no solamente se goza, no solamente se regocija, sino que el pueblo de Dios es transformado, el pueblo de Dios cambia, el pueblo de Dios es dimensionado en las escrituras, en el movimiento de la gloria de Dios. El pueblo del Eterno, cuando alguien está ministrando en el poder del Espíritu, en la verdad de la palabra del Señor, en su mayoría quienes escuchan este mensaje son transformados, son capacitados, son entrenados, aman la santidad, se alejan de todo aquello que al Eterno le desagrada y que no es conveniente para el creyente, porque proviene de la intimidad del Eterno, de una intimidad con el Señor. Hoy en día veo que muchos jóvenes, mucha parte de esta generación, que es una generación hermosa, de eso no tengo duda, pero están ejerciendo ministerio, eh, algunos llenos de emociones, sin esa intimidad del espíritu, tomando un poco de aquí, tomando un poco de allá, imitando a otros ministerios, y no es que sea mal que nosotros imitemos a otro ministerio,
pero lo que tenemos que imitar es la buena conducta. Cada quien tiene un llamado específico, cada quien tiene un llamado sin igual. Por eso esto yo lo veo como un gran peligro, porque cuando no está presente el Espíritu Santo de Dios, cuando la luz de la palabra no está presente, sino la habilidad humana, la capacidad del hombre de gerenciar, es peligroso porque puedes entrar sin querer queriendo, como dice este autor del Chapulín Colorado, puedes entrar en el área de manipular a la gente y Dios no viene para manipular a nadie. Dios quiere que la gente responda a su palabra. Dios quiere que la gente voluntariamente entre en el río y en el mover del Espíritu Santo. Y una vez que son tocados por el Espíritu Santo de Dios, las escrituras nos dicen claramente que es el Espíritu de Dios quien convence de juicio y de pecado. Unos creyentes que no estén convencidos de que el juicio viene para este mundo y que Dios va a juzgar todas las cosas y de su condición de pecado, déjame decirle que creo que es momento entonces para meditar profundamente en la palabra, en las escrituras y sobre todo quién te está guiando, quién es el instrumento, quién es el maestro que te está enseñando, cuál es ese alimento espiritual que día a día, durante las horas de la semana, está presentando a la mesa que Dios quiere servirte un pan de vida que te nutra, que te fortalezca, que te alimente, te habilite, te capacite y te entrene y para que estés dispuesto a toda buena obra, a la obra del Espíritu. Por eso creo que este tipo de maestros sin luz son lámparas sin aceites, figuras sin gloria, ecos sin voz. Y para ello les invito a cada uno de ustedes a estudiar, pero en verdad hacerlo. Les invito, estudiemos la parábola de las 10 vírgenes, donde 5, ambas eran virgen y ambas estaban vestidas de novias y ambas, tanto las prudentes como las insensatas, estaban esperando al Señor. Así que, pero 5 de ellas, y ustedes saben el resto de la historia, carecían de aceite. El aceite es usado simbólicamente para representar al Espíritu Santo. En otras palabras, eran 5 vírgenes, lo cual representa la mitad del pueblo de Dios, la mitad de la iglesia, eh, 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 mm, carente de esa dirección del Espíritu Santo. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando le escribe a los de Éfeso en el capítulo 4, versículo 30, les dice, no contristéis al Espíritu, para el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cuál es el día de la redención? El día de la redención, damas y caballeros, es el momento aquel cuando desde el monte de Sión, allá el celestial, donde está sentado Yeshua Mashiach a la diestra del Padre, se ordene a través del toque de trompeta, a través del grito de ángel, como dice, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que estemos vivos seremos transformados para recibir al Señor en el aire. Cuando desde el monte de Sión se ordene que se toque el chofar, esto es, o la trompeta, esto es un indicativo que habrá llegado el día del levantamiento de la iglesia, el día en que el novio viene en busca de la novia prudente, de la novia amada, de la novia que tiene luz en el entendimiento, de la novia que tiene suficiente aceite en su lámpara. Recordemos que la lámpara en este contexto representa la palabra del Señor. David lo dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a todo mi camino. Así que si por eso es que muchos de estos maestros solamente tienen palabra, tienen letra muerta, pero no tienen la sustancia del Espíritu, no tienen la luz del Espíritu Santo de Dios. De la misma manera que en la época de Yeshua, en la época del Antiguo Testamento, el aceite era utilizado como combustible para agregarlo a las lámparas y a través de este combustible, como era el aceite, poder generar luz. Igualmente, la palabra del Señor, si no tiene el Espíritu Santo, si tú no buscas la dirección, la revelación a través de la oración, del ayuno,
a través de escuchar a un buen maestro, pastor, apóstol, profeta, evangelista, lleno del Ruach de Yahweh, del Espíritu Santo de Dios, entonces la luz no estará presente. La luz no estará presente. Por eso es que Mateo capítulo 6, versículo 23, el Señor nos dice, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será esa oscuridad? Imagínense, o sea, un maestro sin luz es como un guía ciego, que guía a otro ciego. Y aunque conoce las letras, conoce el texto bíblico, posiblemente desconoce el fuego del Espíritu. Por eso es que es tan peligroso poner en los altares a predicadores, llámese apóstol, profeta, evangelista, maestro, o pastores, o salmistas, o cualquier otra persona que no tenga en su vida el fuego del Espíritu Santo. Y no me refiero a aquellos entrenamientos que se dan en muchas congregaciones donde algunas iglesias establecen lo que son cultos de entrenamiento, de capacitación, bien sea a través de las escuelas de discipulado o a las escuelas de formación y capacitación ministerial. Eso está bien, eso lo podemos hacer. Yo me refiero a cuando son enviados al ministerio, a cuando quieren hacer agendas ministeriales y son motivados por distintas cosas, menos por llevar una palabra de fe y de esperanza con el solo propósito de edificar al pueblo del Eterno, de buscar que las almas despierten de la ignorancia, del error y obtengan la salvación eterna que Yeshua les vino a regalar, otorgar. Lucas en el capítulo 6, versículo 39 nos dice, y también les dijo una parábola, ¿puede acaso un ciego guiar a otro ciego? Léalo, está allí en la Biblia. Lucas capítulo 6, versículo 39. También les digo esta parábola, estoy repitiendo el texto. ¿Puede acaso un ciego guiar a un ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El Lucas 6:40, estoy leyendo la versión del Código Real, dice así, no hay talmid, talmid, la palabra talmid del hebreo significa discípulo, no hay discípulo que sea más grande que su rabino, pero cada cuando es educado, o sea, pero cada cuando es bien educado, vendrá a ser como su rabino. Pero cuando este discípulo es educado, vendrá a ser como su rabino. O sea, no hay un discípulo que sea más grande que su maestro. Pero cuando este discípulo ha sido educado, vendrá a ser como su rabino, vendrá a ser como su maestro, vendrá a ser como su pastor, vendrá a ser como su apóstol, como su profeta, como el evangelista, etcétera, etcétera, etcétera. La versión eh, común que casi todos tienen lo dice de esta manera. El discípulo no es superior a su maestro. Estoy leyendo Lucas 6:40. El que sea bien instruido será como su maestro. De esto podemos aprender que la instrucción es necesaria, solo que se está levantando una generación que rehúsa ser instruido. Y también, por otro lado, hay una generación que no sabe instruir, que no sabe capacitar, porque aunque están cargados de buena voluntad, su buena voluntad está equivocada. Son guías ciegos y un ciego, según las palabras solemnes de nuestro Maestro de la luz del mundo, Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías, un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Por qué? Porque ambos caen en el hoyo. No basta entonces con tener conocimiento bíblicamente hablando de esa forma literal, ¿verdad? Hay otros que, que no tienen ni siquiera el conocimiento bíblico, que desconocen gran parte del texto, de la letra como tal, lo cual es peor, ¿verdad? Entonces no basta tener conocimiento bíblico. El maestro verdadero, el líder verdadero, llámese apóstol, profeta, pastor, maestro, evangelista, imparte revelación desde una vida rendida, desde una vida santa, ardiente en el fuego del Espíritu Santo de Dios.
en el movimiento de la gloria, en el mover del Espíritu Santo. Isaías 61 dice, Isaías 60, ¿verdad? 61 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. O sea, si Yeshua necesitó la unción, ser revestido del fuego del Espíritu, que será de ti, de mí. Al apóstol Johanán o al profeta Johanán o al profeta Juan el Bautista se le indicó lo siguiente. Se le dijo, sobre quien veas el Espíritu Santo de esta manera, de esta forma, y no voy a caer en el texto porque no es el tema como tal, esa será la señal donde sabrás que esa persona es el Mesías y tú conoces el resto de la historia bíblica. Efesios capítulo 1, versículo 17 nos dice así, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y no es que hayan varios espíritus, sino que el Espíritu Santo revela en sí estas 7 manifestaciones en tu vida, y estas 7 manifestaciones están representadas en la menorá de Yahweh, en lo que tú conoces como el candelabro, ¿verdad? Que es la lámpara y representa ese mensaje pleno que al mismo tiempo o a su vez es la luz de Dios, la verdad de Dios que alumbra a todo hombre para que pueda entender el plan de salvación, el plan de redención y pueda ser convencido de juicio y de pecado y venga a los pies del Mesías, que sea una vez instruido, capacitado, entrenado a través de un buen discipulado y enteramente equipado para toda buena obra, para la obra del Espíritu Santo. Por eso es que la palabra sin la presencia del Espíritu Santo se vuelve una letra muerta. Solo el Espíritu Santo vivifica. Dice el libro de Génesis que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y dijo Dios, hágase. Y se hizo. Tú conoces el texto bíblico. Pero antes del Señor declarar la palabra, dice que el ruad, que es la palabra que emplea el hebreo bíblico para referirse a lo que tú y yo conocemos en español como espíritu o Espíritu Santo, dice que el ruad, el Espíritu Santo, dice, se movía sobre la faz de las aguas. Damas y caballeros, la palabra, la letra, cuando tú la sueltas sin la sustancia del Espíritu, no produce nada. Su palabra no volverá vacía, sino que hará aquello a lo cual ha sido enviada, pero con el poder del Espíritu. Por eso es que se necesita en esta generación hombres y mujeres impregnados del Espíritu Santo de Dios para que estén dispuestos a levantar una generación impregnada de la presencia del Señor que conquisten pueblos y naciones enteras. Esa fue la palabra que el Señor me entregó cuando yo apenas era un jovencito, a los 19 años. Hoy, por gracia del Señor, tengo 54, en septiembre cumplo 55, si el Señor así lo permite. Por eso es que en Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 6, dice, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Vamos a leerlo una vez más. Vamos a leer el texto completo. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes, no incompetentes, ministros competentes de un nuevo pacto, de un pacto renovado, no de la letra, o sea, no del texto como tal. Cuando habla de la letra, ahí también se refiere a lo que algunos conocen como la ley, que son los 5 primeros libros de las Escrituras, también es conocido como el Pentateuco. Ok, entonces dice, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. De tal manera, y el Salmo 25:14 dice, el secreto del Señor es para los que le temen y les hará conocer su pacto. O sea, la letra de la Torá significa la Torá, es lo que tú conoces como Pentateuco. Básicamente hablando, son los 5 primeros libros de las Escrituras. Y en esto, lamentablemente, hay un mal entendimiento, una mala comprensión en muchos pastores que están cargados de buena voluntad, pero su buena voluntad está equivocada. Dice la letra de la Torá
significa instrucción divina. Repito, es lo que tú conoces como ley, o como Antiguo Testamento, específicamente los 5 primeros libros. Entonces, la letra de la Torá, el texto de la Torá, la interpretación literal de la misma, de la Torá, del Pentateuco, de la ley, del Antiguo Testamento, como tú lo quieras llamar, ¿verdad? Mientras que el espíritu de la Torá significa la esencia o el propósito de la misma. Eso es lo que importa. No como hicieron los rabinos o algunos rabinos de la época de Yeshua, que no tenían el espíritu de la Torá, la esencia de la Torá, la iluminación de la Torá, el entendimiento correcto. Sus entendimientos, sus mentes estaban enceguecidas, ciegos completamente, no tenían la luz de la Torá porque no tenían vida espiritual. Estos maestros pueden llenar templos, pueden reunir multitudes, llenar grandes estadios, y no estoy diciendo que sea mal llenar templos o grandes estadios o lo que sea, pero estos no pueden transformar corazones. ¿Por qué? Porque sus enseñanzas carecen de peso eterno. Sus enseñanzas son más enfocada en ese mensaje positivista, que no está mal ser positivo en la vida, pero ser positivo no te transforma, ser positivo no te fortalece para dejar o para romper las cadenas del pecado. Ser positivo no te ayuda a caminar en el poder sobrenatural de Dios. Ser positivo no te ayuda a vencer las fuerzas del mal, las fuerzas del infierno. ¿eh? Ser positivo contribuye a muchas cosas en la vida, pero más que un mensaje positivista, es el mensaje del Evangelio es poder de Dios. Dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, porque ahora yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En cierta ocasión el apóstol Pablo dijo, iré a vosotros con palabras persuasivas de humana sabiduría, o iré a vosotros con la demostración del poder del Espíritu Santo. Señores, yo les invito, no solamente lean, sobre todo a todos aquellos que son maestros o que quieren incursionar en el ministerio de la enseñanza, bien sea el pastorado, el apostolado, como profeta o evangelista, etcétera, ¿verdad? No solo leas, discierne. Y para discernir, mire, el discernimiento no es una habilidad del hombre. El discernimiento, eso es un don del Espíritu. Por eso es que es necesario tener relación con el Padre, es necesario darle ese lugar que merece el Padre a través de su Espíritu Santo para que nos pueda guiar a toda buena obra y a toda la verdad. Hay un llamado profético. Dios está levantando maestros que enseñen desde el altar de fuego, con labios quemados por el fuego del Espíritu Santo, no por labios inmundos. ¿eh? Hombres y mujeres cuya luz no provenga de sí mismo, de sus dones, perdón, de sus dones, de sus talentos, sino de haber estado en la intimidad con el Señor, de haber estado en la intimidad de las Escrituras. Tienes que amar las Escrituras. Si vas a enseñar, una de las cosas que te sugiero debes hacer es amar las Escrituras, es documentarte en las Escrituras, es leer la Biblia, es escuchar una buena predicación a través de hombres y mujeres que abundan llenos del Espíritu Santo de Dios, con una revelación profunda de las Escrituras que te puedes bendecir. Pégate con tu pastor, ¿verdad? Y cómprate un buen libro que alguien te lo recomienda, de esos hombres y mujeres que han sido llenos del Espíritu Santo de Dios, que no predican desde su experiencia, sino que predican desde la luz y revelación de la palabra. Y cuando alguien predica, enseña, proclama desde la revelación de la palabra, desde la relación con el Eterno, entonces esa será una experiencia ajustada al mover del Espíritu Santo, y no será una experiencia ajustada a las emociones, a lo natural. El apóstol Pablo en 2 capítulo 2, versículo 14 dice, porque la mente natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu Santo de Dios, porque para él
les son locuras y éstas se han de discernir espiritualmente. Por eso es que oro que el Señor encienda tu lámpara hoy y que tengas o que te haga portador de su luz en medio de una generación que ahora mismo está confundida, como lo establece Isaías en el capítulo 60, versículo 2. Dice, porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones, mas sobre ti, cuando se refiere al pueblo del Eterno, mas sobre ti amanecerá el Señor, viene un nuevo amanecer. ¿eh? Y sobre ti será vista su gloria. Maestros sin luz es una generación que enseña sin ser enviados. Tú para enseñar necesitas ser, además de capacitado, es importante ser enviados, porque al ser enviado vas con una visión, vas con una misión y tienes que rendir cuenta. Y uno de los graves errores que yo he contemplado en esta generación es que hay líderes que se están formando y están saliendo a ejercer el ministerio y se rehúsan a rendir cuentas, se rehúsan a ser orientados, capacitados, se rehúsan a ser corregidos inclusive. Hay maestros que se han levantado sin haberse formado en el fuego del altar. Gente que habla de Dios sin haber oído al Señor. Oído con esto, aquí viene lo bueno, así que no te retires de este live, ¿verdad? Compártelo con tus amigos, con pastores, ¿verdad? Y no, si vas a compartir esta transmisión, por favor, no lo hagas de manera, y disculpe que te hable de esta forma, de manera despectiva, ¿verdad? No hieras la sensibilidad de nadie. Simplemente comparte el mensaje y si alguien escucha a quienes le vas a compartir este tema, de seguro el Espíritu Santo de Dios, con su sabiduría, con su amor y ternura, le hará reflexionar si es que alguien necesita reflexionar al respecto. Les decía que son gente que hablan de Dios, pero sin haber escuchado al Señor, ¿verdad? En Jeremías capítulo 23, versículo 21, encontramos una cita que nos habla al respecto. Dice así, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Qué difícil es decirle a alguien que está pastorando, perdón, que está pastoreando, que está profetizando, que está evangelizando o que está fungiendo como evangelista o como maestro de las escrituras o lo que es aún más como apóstol, porque ahora todo el mundo quiere ser apóstol, esto es una locura. ¿eh? Que lo que están haciendo es por su propia cuenta, que no han sido enviados por Dios. Eso es un poco complicado decirles a ellos, o por lo menos que ellos lo reconozcan. Gloria al Señor, ¿verdad? Eh, pero así lo establece Jeremías en el capítulo 23, versículo 21 en adelante, ¿verdad? Sus enseñanzas, damas y caballeros, carecen de peso eterno. ¿Por qué? No nace de la comunión, de esa relación con Dios, sino de la ambición. Nace de esa, de una visión propia, personal, y muchas veces de un entusiasmo que es pasajero, cuando el beneficio que ellos buscan no está presente. Muchos cierran sus iglesias, presentan cualquier excusa, abandonan, y otros, lo que es aún más grave y lamentablemente, cometen garrafales errores de ética o de moral. Así que son faros apagados, instrumentos sin melodía, labios sin la brisa suave del Espíritu Santo. Labios que en ellos no está presente el fuego del Señor. En Juan capítulo 8, versículo 47, el Señor dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Fueron las palabras fuertes, contundentes, confrontadoras que Jesús dijo en aquel momento a los fariseos y saduceos que rehusaban ser corregidos, ser libertados del error, de la mentira y del engaño. Por eso es que en Mateo capítulo 15, versículo 8 al 9, el Señor cita lo que
en el pasado proclamó el profeta Isaías. Dice, este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, enseñando, escuche bien, enseñando. Vaya al texto bíblico, está allí. Yo no me la estoy inventando. Mateo 15, del 8 al 9. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Son mandamientos de hombre, interpretaciones bíblicas derivadas de la inteligencia, de la capacidad humana, pero no de la luz del entendimiento que imparte el Espíritu Santo de Dios a hombres y mujeres quebrantados delante de su presencia, sumisos para llevar a cabo la obra del Espíritu y no la nuestra. Isaías 54 dice, porque Yahweh el Señor me ha dado lengua de sabio para saber hablar palabras al cansado. Y el texto termina con una frase que me enamoró desde el primer día que leí ese pasaje bíblico, ese versículo bíblico. Dice, porque Yahweh el Señor me ha dado lengua de sabio para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana mi oído para que oiga, pero para que oiga como los sabios. Tu oído, mi oído, el oído de todo hombre, mujer que proclama las escrituras, debe ser despertado cada mañana. Nuestro oído no puede ser uno pesado. Nuestro oído tiene que ser despertado para oír la palabra de Dios, que Dios sople en nosotros y nosotros con el Espíritu Santo soplamos sobre el pueblo y el pueblo, el viento de Dios lleva, conduce, guía al pueblo al lugar seguro, al refugio, al corazón del Padre, a la fuente del Padre, no a levantar el ego del hombre, que es otra cosa que está pasando en estos maestros, ¿verdad? En Jeremías 23:18 dice, ¿quién fue enviado sin ser llamado? ¿Quién habló sin haber estado en mi consejo? Todo el que es enviado primero tiene que ser llamado por el Eterno. Y hay gente que está saliendo, les decía al principio de mi intervención, sin haber sido enviados y mucho menos llamados, o sin haber sido llamados y enviados. Y lo que es aún, como dicen los campesinos, peor, ¿verdad? O peor, es sin haber sido entrenados y capacitados para esto. Por eso es que hay algunos puntos que quiero compartir con todos ustedes para ya ir concluyendo esta transmisión. Número uno, sin luz en el entendimiento. Estos maestros caminan en tinieblas mentales, incapaces de discernir la voluntad del Eterno para sí mismo y mucho menos para el pueblo. Conocen la letra, conocen algunos el texto bíblico como tal, la letra, pero no comprenden la vida que fluye en cada texto bíblico. De hecho, muchos sacan doctrinas, mandamientos de hombre, forman a través de textos sacados fuera de su contexto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no han sido capacitados, no han sido entrenados, no estudian las escrituras. Yeshua le dijo a los fariseos y saduceos de su época, allá en Juan capítulo 5, versículo 39, les motivó a estudiar las escrituras. Dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Fueron las escrituras y son las escrituras las que testifican del Mesías, cuándo aparecería, cómo sería su misión, cómo sería su mover, qué haría mientras estuviese en la tierra, cómo se iría al cielo, cómo regresará por segunda vez. Todo está allí en las escrituras. Por eso es que Efesios 4:18 nos dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, Dios los entregó a una mente reprobada. También lo establece el libro de Romanos, ¿verdad? Sin luz, damas y caballeros, no hay vida. Necesitamos vida, pero la vida no la nuestra, porque la nuestra es temporal, la vida del Espíritu. Y es la vida del Espíritu la que tenemos que impartir al pueblo, a ese pueblo que tiene hambre y sed de justicia. La letra sin luz, o sea, el texto, la Biblia sin luz es pura sombra, es sombra, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, imparte luz en el entendimiento, la Biblia, la palabra, el mensaje se convierte en camino, en fuego, en vida.
No es solo conocimiento, es revelación que transforma, que despierta a quienes te están escuchando, ¿verdad? Dice el Salmo 19, versículo 8, el mandamiento de Yahweh es puro, que alumbra a los ojos. Es como cuando tú escuchas su mensaje y lo has oído en reiteradas ocasiones, pero no pasa nada. Pero de momento lo escuchas porque bien sea dispusiste tu corazón a leer el texto bíblico, ayunaste, oraste o escuchaste, fuiste a una conferencia y escuchaste a un hombre proclamando las escrituras bajo el mover del Espíritu, eso causó un impacto en tu vida, libertó tu vida, impartió luz en tu entendimiento, despertó tu oído espiritual y dices, Dios, qué poderoso es esto, he escuchado este tema, he leído este pasaje, mire una vez y ahora es que vengo a comprender lo que tú durante todo este tiempo me has querido decir y yo no lo había comprendido. Por eso es que eh, cuando la luz de Dios se imparte en tu vida, entonces es que verás el propósito de Dios. Segundo, sin revelación. Son maestros que no tienen revelación. Sus enseñanzas son ecos y no voces, ¿verdad? Reproducen información, pero no liberan, no transforman, no producen transformación, porque no han encendido el altar de su corazón. El consejo de Dios, la orientación de Dios no les asiste, no está presente el consejo de Dios, son guiados por sus propios intereses. Y yo no digo que no haya buena voluntad en ellos, yo creo que abunda la buena voluntad, pero la buena voluntad dentro de este contexto no es suficiente, es necesario que se establezca la voluntad de Dios. Yeshua oró al respecto, diciéndole al Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? En Amós capítulo 3, versículo 7, el Eterno dice, el Señor Yahweh no hará nada sin revelar su secreto a sus siervos, sus servidores, los profetas. Tercero, son maestros sin luz. O ¿quién es un maestro sin luz? Es un maestro sin quebrantamiento. Hablan con una aparente autoridad, pero no han sido rotos en la presencia del Señor. No conocen las lágrimas en el altar ni el peso del arrepentimiento. Viven son arrogantes, altivos, preponderantes, altaneros, ¿verdad? Algunos de ellos lamentablemente se están presentando y están llevando al pueblo a la idolatría. Hoy el apostolado en nuestra ciudad es visto como un papado católico, como un papado evangélico, ¿verdad? Donde se le rinde más pleitesía al apóstol que al mismo Señor que lo ha llamado. Y esto es un error que debe rebatirse en esta hora. Es un error que se le debe rebatir. Cuando los ángeles se les revelaron, se le presentaron al profeta Juan allá en la isla de Pasmo, dice las escrituras que Juan cayó postrado a sus pies y los ángeles que son superiores a nosotros en la sobrenaturalidad, le dijeron al profeta Juan, levántate, nosotros somos consiervos tuyos, adora al Eterno. Pero hoy vemos como muchos apóstoles, profetas, evangelistas y maestros, sobre todo apóstoles, eh, es- están ardiendo por ser admirados, adorados, etcétera, 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 etcétera. Es un error que debe rebatirse en esta hora. El Salmo 51, versículo 17, lo cual hago un alto. No digo que no sea necesario la honra. La honra es importante. Por supuesto que sí, porque la Biblia dice, honra a quien honra se merece, pero de honra a caer en la idolatría, en la dependencia de un hombre, porque esté muy ungido, eso no es correcto delante del Eterno, no es correcto delante del Señor. La Biblia dice, puesto los ojos en Yeshua, el autor y el consumador de la fe. En el Salmo 51, versículo 17, el Señor dice, el sacrificio que agrada a Dios es el espíritu quebrantado, al corazón constricto y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Así que, punto número 4, ¿verdad? Sin asignación divina. Estos maestros en luz no han recibido asignación divina. Son autoproclamadores, o debo decir, corrijo,
se autoproclaman maestros, se autoproclaman profetas, se autoproclaman evangelistas, se autoproclaman apóstoles, pero nunca fueron comisionados por el cielo, nunca tuvieron sujetos a una autoridad. Su ministerio es iniciativa humana y no mandato celestial. Son iniciativa humana, pero no es un mandato celestial. Jeremías capítulo 23, versículo 21 nos dice, y no se levantaron por mandato mío, sino que corrieron por sí mismos. Léalo, está allí en las escrituras. Ocurrió en el pasado y está ocurriendo en esta hora en Venezuela y en toda América Latina. Y es necesario, con humildad, pero con autoridad, que nos levantemos a rebatir el error. Porque si hay una generación nueva que Dios desea levantar, pero antes quiere entrenarlos, capacitarlos y enviarlos para producir a través de ellos el más grande movimiento de su gloria, que sacudirá los cimientos de las tinieblas y hará estremecer pueblos y naciones a través de la poderosa proclama del Evangelio por hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, con suficiente luz en el entendimiento, como dice Daniel en el capítulo 12, versículo 3, dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud a perpetua eternidad, como las estrellas en el cielo. Por supuesto que sí, yo creo en una generación joven, nueva, fresca, tanto de edad como de tiempo en la presencia del Señor, que el Señor, valga la redundancia de palabras, está levantando y formando en el calor del Espíritu para iluminar este mundo que cada vez está siendo más atrapado por las tinieblas, por el error, por la ignorancia, por la religiosidad, por el legalismo y por muchas otras cosas. Pero que a través de esta generación llena del Espíritu, la luz disipa toda tiniebla. Así está establecido en su palabra. En Jeremías capítulo 23, versículo 22, nos dice en adelante, si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían proclamado mis palabras a mi pueblo y lo hubieran hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Qué tenemos ahorita? Mensajes positivistas, mensajes alentadores, pero cuando se levanta un predicador que señala el pecado, no al pecador, sino al pecado, y llama a la santidad y rebata el error, estos predicadores son alejados de los altares porque los pastores que son maestros, algunos, no digo que sean todos, aquí en Venezuela, en Maracaibo, en el estado Zulia, en San Francisco, hay hermosos ministerios llenos del poder de Dios. Claro que sí los hay, y muchos, pero también abunda lo contrario. Entonces, alejan estos pastores de los altares porque estos maestros sin luz prefieren el auditorio nuevo porque quieren llenar su ego, quieren decir mi iglesia grande que tengo de grandes multitudes, pero no les está interesando la vida de esas multitudes, de esas personas, de esos creyentes, sino están trabajando para llenar su ego. Y eso hay que rebatirlo en esta hora. Sigo leyendo Jeremías capítulo 23. Dice, yo soy Dios solo desde hace poco, dice el Eterno, y no Dios desde hace mucho. O sea, soy yo Dios solo de, mm, de cerca y no soy Dios de lejos. ¿Eh? Versículo 24. ¿Se ocultará algo, dice el Eterno, en escondrijos donde yo no lo vea? ¿No lleno yo cielo y tierra, dice el Eterno? ¿Eh? Versículo 26. ¿Hasta cuándo seguirá esto en el corazón de los profetas? Que profetizan mentira, que profetizan en el engaño de su corazón. No piensan que hacen a mi pueblo olvidarse de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, así como sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Y sería maravilloso para que lo tocáramos en un tema en otro live. Porque se han olvidado del nombre del Eterno por culpa de estos maestros sin luz que han enseñado que el nombre del Eterno
el nombre del Eterno en su contexto original no tiene importancia como lo llames. Pero bueno, es un tema para otra ocasión. Número 5. Maestros en luz sin juicio al gobierno de Dios. Actualmente esto abunda, o sea, y actúan independientemente, sin cobertura, sin dirección espiritual en sus vidas, como Nadab y Abiud, que ofrecieron fuego extraño porque operó en ellos, ellos operaron fuera del orden divino, fuera del orden espiritual correcto. Así le sucedió a estos hombres. En Romanos capítulo 13, versículo 1 dice, todo hombre esté sujeto a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y Levíticos del 10, 1 y 2 dice, murieron delante del Señor cuando ofrecieron fuego extraño, haciéndose referencia a estos dos personajes conocidos como Nadab y Abiud, que ofrecieron fuego extraño. No hicieron las cosas como Dios se las indicó a Moisés y como Abraham, Aarón, el sumo sacerdote, sabía hacerlo. Así que esto es importante que nosotros lo tomemos en cuenta en esta hora. Ya vamos concluyendo. Número 6. Maestros sin luz, sin pasión por la verdad, sin pasión por la Torá de Yahweh, sin pasión por la Emet de Dios. La palabra Emet es la palabra que emplea el hebreo bíblico para referirse a lo que tú y yo conocemos como la verdad de Dios, la verdad de Dios, ¿verdad? Conocen versículos, pero no aman la verdad, interpretan según su conveniencia, manipulan el texto sagrado, el texto bíblico, para justificar su ambición o muchas o algunas de sus acciones, ¿verdad? Por eso es que el Salmo 119, versículo 160, dice, me consume el celo por tu casa, la suma de tu palabra, dice el Salmo 69:9, es la verdad, la suma de tu palabra. Yo no puedo pretender saberlo todo. Tenemos que escuchar a hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Quien cree saberlo todo, el ego se ha apoderado de su corazón, la altivez, el orgullo y muchas otras cosas, ¿verdad? Número 7. Estos maestros sin luz son motivados por beneficio y por posición social en algunas ocasiones. Su mensaje solo gira en torno a recompensas, aplausos y estatus. De hecho, hoy vemos que mientras se está proclamando las escrituras, si no le aplauden, para ello pareciera que la palabra no estuviera llegando. O sea, el aplauso no implica que el pueblo esté recibiendo la palabra. No está mal que la gente aplaude, ¿verdad? Pero el aplauso muchas veces es resultado de las emociones. Sin embargo, cuando tú impartes la palabra, cuando tú proclamas la palabra, dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Ella penetra y separa el alma del espíritu y discierne las intenciones del corazón, y todas las cosas quedan desnudas delante de la presencia de la palabra. Y dice el Eterno, así será mi palabra, no volverá vacía, sino que hará aquello a lo cual ha sido enviada. De tal manera que el aplauso no es malo, no es malo que la gente aplauda en un momento de frenesí, en un momento de emoción, un momento de gozo, al escuchar la proclama, la palabra que está recibiendo. Pero el predicador no necesariamente tiene que necesitar el aplauso, la aprobación del pueblo para que él esté entusiasmado en proclamar la palabra. El entusiasmo que debe haber en nosotros debe ser el fuego del Espíritu que arde en el corazón, los dones del Espíritu que nos muestran la necesidad del pueblo para impartir la palabra que los va a nutrir, que los va a fortalecer, que los va a capacitar, que los va a libertar, las palabras que los va a guiar a través del Espíritu Santo a toda buena obra y a toda verdad. Por eso es que publican muchos de estos maestros en luz, publican prosperidad, pero no santidad. Aman más el mensaje de la prosperidad, lo cual no está mal hablar de prosperidad,
pero rehúsan hablar de santidad. Quieren púlpito, pero no quieren la cruz, hermano. Quieren el púlpito, quieren el altar, pero rehúsan la cruz, el sacrificio, el soportar el dolor, el sufrimiento, muchas veces que forma parte del mover profético y del mover de todo ministerio. Pablo dijo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un eterno peso de gloria. El apóstol habla de una tribulación, de conflictos, de problemas, de adversidades. Y muchos de estos maestros sin luz quieren desarrollar un ministerio sin haber pasado por el proceso de la cruz, por el dolor, sin haber, porque solamente desean la prosperidad, la comodidad, la opulencia, ¿eh? Y tienen como excusa que el reino de Dios es excelencia. Claro que sí lo es. El reino de Dios es excelencia. El reino de Dios prospera, bendice, te posiciona. El reino de Dios te produce bienes y milagros en tu vida. El apóstol Juan dijo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Por supuesto que sí, pero Cristo también dijo, y esto no podemos borrarlo ni echarlo a un lado. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Son cosas que van a la par. Es un equilibrio que debemos tener en el reino de Dios. Hay momentos de prosperidad, pero también hay momentos de escasez, hay momentos de conflictos, hay momentos a veces de confusión, donde necesitamos ser orientados, capacitados por el Espíritu Santo de Dios. Y por eso es que es muy importante que nosotros en el equilibrio tengamos la humildad, la capacidad de ir hacia nuestra cobertura, hacia nuestro apóstol, para que nos dé un consejo, una orientación. Y así, de esta manera, no solamente ser guiados, sino es una nueva formación que estamos recibiendo para estar enteramente equipados y preparados para toda buena obra como lo indica las Escrituras. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, dice, muchos seguirán sus disoluciones, cuando habla de estos falsos maestros que se levantarán y se introducirán, algunos de ellos, de manera encubierta. Y dice el texto, muchos seguirán sus disoluciones. O sea, muchos van a seguir ese tipo de enseñanza, les agrada ese tipo de maestros, ¿verdad? Y por causa de ellos, o sea, de estos maestros, dice, el camino de la verdad será blasfemado. Por eso es que hay mucha gente que no cree en el Señor y algunos no creen en tu mensaje, en mi mensaje, porque nos asocian lamentablemente con este tipo de maestros que están carentes de la luz de la verdad, que no caminan en total integridad delante de Dios y mucho menos delante de los hombres, ¿verdad? Los que codician el lucro torcerán en juicio, así lo establece Isaías en el capítulo 1, versículo 23. Estos maestros que solo desean el lucro, la prosperidad. No está mal desear la prosperidad. Yo no estoy diciendo lo contrario. Dios es un Dios que prospera. La pobreza no le pertenece a Dios y mucho menos a su reino. La pobreza es completamente o forma parte de ese plan satánico. Dios no te quiere pobre, Dios no te quiere arruinado, Dios no te quiere empobrecido, Dios te quiere prosperado, bendecido, pero que tu corazón ame más, o sea, no ame más la riqueza como tal. La Biblia dice, y creo que lo vamos a ver más adelante, que el mal de todos los males es el amor al dinero. Las riquezas que Dios quiere que tú y yo amemos son aquellas que superan el dinero, ¿verdad? Por eso Isaías 1:23 nos dice, tus gobernantes son rebeldes y compañeros de ladrones. Cada uno ama el soborno y corre tras la dádiva. No defienden al huérfano, ni llegan a ellos, ni llega a ellos la causa de la viuda. ¿Por qué? Porque aman el soborno. Son aprovechadores de circunstancias, ¿verdad? Primera de Timoteo, capítulo 6, capítulo 6, sí, versículos 9 al 10 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas o dañinas. Aquí dice dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron
de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Está allí documentado en 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 9 al 10. En conclusión, escuche bien, en conclusión, hay una voz profética para esta generación, que no es la mía, es la voz de Dios resonando a través de hombres y mujeres que Él está levantando en este país, como lo es Venezuela y en el resto de América Latina, para ser atalayas, mensajeros, portadores de este mensaje de reflexión, de exhortación y libertad, a un gran despertar espiritual. La enseñanza verdadera, señoras y señores, no se improvisa, se forja. La enseñanza verdadera no es improvisada, se forja. No está mal que en algún momento a ti te digan, quieres proclamar la palabra y te lo anuncien 5 minutos antes. Ok, está bien. ¿Eh? Eso no sería improvisación. Que tú estás capacitado y entrenado. Pero si tú, que eres apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro, sabes que te corresponde enseñar tal momento, a tal hora, tú debes capacitarte, debes estar en el secreto con Dios, en el secreto con las escrituras, debes forjar el mensaje, debes despertar el oído, espiritualmente hablando, para escuchar la voz de Dios, ¿verdad? La enseñanza no nace en plataforma, sino en altares donde los hombres y mujeres se quebrantan. El Señor entonces está buscando maestros que hablen, escuche bien, maestros que no hablen por beneficio, sino por carga divina, que sea una carga, que sea una demanda, una pasión por la generación, por llevar a cabo la misión que el Señor te ha entregado. El Señor no está buscando maestros que hablen por beneficio. No está buscando maestros que quieran recompensarse a sí mismos, ¿verdad? Sino que maestros que no enseñen por posición, sino por una asignación del cielo, ¿verdad? Maestros que no repitan conceptos aprendidos, aunque no está mal aprender conceptos, sino que revelen lo que Dios ha depositado en su corazón, ¿verdad? Que revelen, que sean portadores de la luz del Señor. La enseñanza como proceso es una que se forja, debe forjarse la enseñanza. Jeremías capítulo 29, perdón, capítulo 23, versículo 29 nos dice, no es mi palabra como fuego, dice Yahweh, y como martillo que quebranta la piedra. O sea, enseñar no es repetir, enseñar es encarnar, es hacer, tratar todo lo posible que la palabra de Dios se encarne en nosotros. Nuestra mejor enseñanza es nuestro testimonio, cómo nos conducimos en esta vida. El mensaje entonces se forma en el crisol, damas y caballeros, del quebrantamiento, la oración y la obediencia a Dios, a su reino, a sus autoridades. Por eso es que hay un peligro en la improvisación, y algunos le llaman improvisación espiritual, porque la improvisación puede sonar inspiradora. Sí, en algunos casos puede sonar inspiradora, pero sin fundamento. Y se convierte la inspiración inspiradora en espectáculo sin sustancia, en shows. La gente hace shows, hace espectáculo, hace derroche. Tú ves como la gente a veces pasa en el altar, el pastor le pone la mano, caen hacia atrás. Y yo no estoy en desacuerdo de eso. Yo creo en el toque del Espíritu Santo. Creo en el mover sobrenatural de Dios. El apóstol Juan, cuando se le reveló Apocalipsis, dice que cuando vio al ángel cayó como muerto, cayó desmayado. Daniel también le ocurrió. Así que yo creo en ese tipo de manifestación. Pero no creo en los shows, en esos shows donde la gente pasa y el espectáculo, la gente cayendo y la gente se levanta y no es transformada. Siguen igual,
no hay cambio, no hay transformación, no abandonan el pecado. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, el Señor nos dice, procura con diligencia, sé diligente, pre- presentarte a Dios aprobado. O sea, busca diligentemente que cuando te presentes como predicador, como maestro, como apóstol, como evangelista, como salmista, ¿eh? Aprobado delante de Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. El texto Reina Valera dice que usa la palabra de Dios, ¿eh? Que maneja bien las escrituras. Señores, el Espíritu Santo debe ser el herrero de ese mensaje, el constructor de ese mensaje, el autor de ese mensaje. ¿Eh? El fuego del Espíritu Santo no improvisa. El fuego del Espíritu Santo purifica, moldea y revela los asuntos del reino. Revela el carácter de Dios en tu vida. Ejemplos: Moisés en el desierto, Pablo camino a Damasco, allá en Arabia, y Yeshua en el monte de los olivos, ¿verdad? En el monte de la transfiguración. Damas y caballeros, deseo de todo corazón que esta enseñanza no sea un reflejo de un reflejo intelectual. Y, y, y te estimulo en esta hora para que tu enseñanza no sea un reflejo de tu intelecto, de tu capacidad, de tu habilidad, sino de tu quebrantamiento, de tu sujeción al Eterno. Que tus palabras lleven el peso de haber estado en el secreto con el Señor. Hoy más que nunca se necesita una generación que enseñe con lágrimas en los ojos y fuego en los labios. Esas lágrimas no de actuación, esas lágrimas producidas por el dolor, por el quebranto de ver la necesidad de Dios, la necesidad de Dios en las personas. Ese fuego en los labios y ese fuego en los ojos también, que nos hablan de la omnisciencia de Dios en nuestras vidas. Así que espero que este mensaje haya servido, haya sido de bendición para todos ustedes, que el Espíritu Santo haya estado presente en cada una de estas palabras, que el Señor eh, les imparta luz en el entendimiento, desde comprensión de esta escritura, y que Yahweh les dé shalom. Gracias a todos ustedes por haberme acompañado. Ha sido para mí un placer estar en este live, en este en vivo, y llevarles esta palabra. Así que si tú consideras que ha sido de bendición para ti, comparte este mensaje, suscríbete a mi canal de YouTube, Apóstol Juan José Hernández, dale a la campanita para que cuando suba material como este de tu interés pueda llegarte la información. Así que tengas un feliz Shabbat en esta semana y que la presencia del Señor inunde tu vida.